Joa, ¿qué te pasó? No, imagínate, Tefa, que tengo que planear una actividad que tenga inmersa la educación literaria y la diversidad. ¿Y vos crees? No se me ocurre nada, no sé qué hacer, no sé. Joa, pero no te preocupes. Vamos a la biblioteca y la hacemos juntas. ¿De verdad, Tefi? Sí. Véngase. Joa, primero sentémonos y debes tener claro el concepto de diversidad. Por ejemplo, en la Ley 115 de 1994 se aborda la diversidad al reconocer objetivos particulares para todos los niveles de escolaridad y de educación para adultos. Además, reconoce la importancia de las diferentes capacidades en el aula, la diversidad de los contextos, por ejemplo, en la educación rural y campesina. Joa, y hay un documento del Ministerio de Educación Nacional que se llama Educación para Todos sin excepción, en donde se habla de los lineamientos de política para la inclusión y la equidad en la educación. Este te debe servir mucho porque en el apartado de gestión integral en la educación refieren que para el proceso de inclusión y equidad se debe asumir en la educación el diseño universal, tanto para los productos, entornos, programas y servicios, para que todas las personas puedan acceder sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Tefa, es bueno entender el concepto de diversidad desde la educación y a lo que se debe apuntar, pero las metodologías y mi práctica en el aula, ¿cómo lo abordo? Joa, no te preocupes, mira, hay un documento que se llama Metodologías y enfoques inclusivos en la educación, en donde se presentan modelos de aprendizaje novedosos que se combinan con teorías pedagógicas clásicas, como la constructivista y el aprendizaje basado en proyectos. Yo te sugiero que de este documento extraigas los modelos cooperativos, los cuales potencian tanto el conocimiento, las actitudes y las habilidades relacionadas con las competencias aprender a aprender. Allí encontrarás, por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje colaborativo y comunidades de aprendizaje. Escoge una de ellas como tu sustento de tu secuencia didáctica. Tefa, qué interesante, súper bien. Y ahora integremos la educación literaria, ¿cómo lo hacemos? Joa, en un curso que vi en la universidad con la docente Verónica Areiza, llegamos a la conclusión de que la educación literaria es un proceso en y para la literatura, que está enfocado en la experiencia estética, que reúne los siguientes pasos. Primero, el goce o la valoración de la obra. Segundo, la comprensión o interpretación de la obra. Y por último, la producción o materialización de las experiencias. Siguiendo estos pasos, podremos armar la secuencia didáctica. Ven, te voy a compartir el formato de planeación que tengo y construyamos una secuencia didáctica juntas. Tefa, eres la mejor. Ojalá todos los profesores trabajáramos en grupos cooperativos. Joa, mira este formato. Lo primero que debes hacer es analizar el caso de diversidad en el aula que tienes. Ahora, dime el caso del estudiante que debes tener presente para la planeación. Estefa, en el aula tengo a Santiago Ramírez. Tiene un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, una dislexia. Tiene 14 años, está en 9º grado en la institución educativa Héctor Abad Gómez. Su diagnóstico, como ya te dije, es trastorno específico del aprendizaje con afectación en la precisión y fluidez de la lectura, identificado desde 5º grado. Santiago es un estudiante muy inteligente, es curioso, con una gran habilidad para la expresión oral y el razonamiento lógico. Sin embargo, presenta dificultades persistentes para leer con fluidez y comprender textos escritos, especialmente en las asignaturas que requieren mucha lectura. Su lectura es lenta, con omisiones, sustituciones y repeticiones de palabra. A menudo necesita releer los textos varias veces para comprenderlos, lo cual le genera frustración y ansiedad, sobre todo cuando debe leer en voz alta frente a sus compañeros. Esto ha afectado su autoestima académica y su participación en la clase. Bueno, Joa, con lo que me cuentas, ahora debes definir el enfoque metodológico. Por ejemplo, a mí me gusta el DUA, ya que plantea
ofrecer múltiples maneras de representar la información, de expresar lo aprendido y de comprometer al estudiante durante toda la sesión. Después de esto, te propongo que en este caso utilices las habilidades comunicativas de escuchar y escribir. Luego, escoge los estándares y ubica los subprocesos que quieres trabajar con tus estudiantes. Recuerda que están designados por ciclos. Para noveno sería el ciclo octavo, noveno. Te recomiendo escoger de factores la literatura y el subproceso leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. El otro factor que sea de comprensión e interpretación textual. Con el subproceso comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y las características del contexto en que se produce. Y por último, el factor de producción textual. Con el subproceso diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. Después, establece las competencias comunicativas dadas desde los lineamientos curriculares de lengua castellana. Puedes trabajar las competencias literaria, textual, semántica y pragmática. Más adelante te diré el porqué. Estefa, entonces también tengo en cuenta las metas del lenguaje. Para esta actividad me gustaría enfocarme en la comunicación, la representación de la realidad y la expresión de sentimientos y las potencialidades estéticas. Y tengo que mirar los DBA del grado noveno. Para esto utilizo una tabla que me regaló un amigo, en donde se relacionan los estándares con los DBA. Para este caso utilizaré el DBA número 3 del grado noveno que dice: analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. ¿Qué te parece? Sí, recuerda que puedes utilizar uno o más DBA según tu planeación o las necesidades de los estudiantes. Luego, establece los temas y un objetivo de aprendizaje. Recuerda que para noveno los estándares recomiendan literatura latinoamericana. ¡Ah, qué bien! Me gustaría trabajar el cuento Gajes del Oficio, ¿lo has escuchado? Del autor Javier Gil Gallego, para mantener el input de la actividad, especialmente en Santiago, que es barrista del Nacional. Muy bien. Entonces el objetivo podría ser incentivar la valoración, la comprensión y la producción de estructuras narrativas a través del cuento Gajes del Oficio y el trabajo colaborativo para el fortalecimiento de una educación literaria en contextos reales del estudiante. Y los temas podrían ser el microrrelato, la valoración del texto, la comprensión del texto y la producción del texto. Sí, Tefa. El nombre de la planeación va a ser Aula Futbolera. Listo. Ahora determina los aprendizajes esperados, que podrían ser: reconoce la literatura como una memoria de los pensamientos y sucesos de una región o un país. Relaciona su interpretación de una obra literaria con las visiones del mundo vigentes en una época y o movimiento literario. Y evalúa el seguimiento de un plan textual y el uso adecuado de los elementos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. Y por último, determina el tiempo sugerido de la sesión. Esto te lo dejaré a tu criterio. Tefa, qué emoción, ya voy entendiendo. Mira, para la actividad de inicio me gustaría que los estudiantes lleven al aula camisetas alusivas a un equipo de fútbol y que se dispongan para escuchar la lectura del cuento Gajes del Oficio a varias voces. A Santiago se le darían párrafos cortos con ayuda de pictogramas y se le dan pausas entre los párrafos como preguntas orientadoras para verificar la comprensión del texto. En la actividad central se les pedirá a los estudiantes que lean las noticias que están en el tablero. Estas son alusivas a conflictos en los escenarios deportivos y de ahí se les pedirá que en una hoja de sticker coloquen una imagen, una frase o una palabra en donde evoquen recuerdos o sensaciones respecto al cuento y a las noticias. Estos stickers se pegarán en una pelota para luego tirarlos a cada estudiante y que estos escojan alguno de los stickers
creados por sus compañeros. En la actividad final, según el sticker que escojan, deberán crear un microrrelato de 5 renglones donde relacionen las palabras del sticker, el cuento y la noticia. Luego, se les invitará a reconocer la estructura de un microrrelato teniendo en cuenta personajes, situación inicial, conflicto o giro y final sorpresivo. Para esto se les entregará un formato en una hoja con 4 columnas en los que ellos describirán en la primera columna los personajes que se pueden presentar en un escenario futbolístico. Ejemplo, jugadores, árbitros, hinchas. En la segunda columna escribirán diferentes situaciones cotidianas en el fútbol. Ejemplo, compra de la boleta para ingresar, la fila para entrar al estadio, escoger la tribuna, etc. En la tercera columna, un conflicto o giro. Ejemplo, un autogol, un penalti, en el último minuto, la suspensión del partido o la invasión de la tribuna por el adversario. Y en la última columna, el final sorpresivo, por ejemplo, el asesinato de un deportista o aficionado que finalmente es su familiar, la llegada violenta de la policía del SMAT al estadio, que los jugadores decidan que no van a volver a jugar para ese equipo o que uno de los jugadores le dio un infarto o paro cardíaco en medio del partido. A partir de esto, producirán microrrelatos teniendo en cuenta el cuadro con las columnas. Al final, socializaremos los escritos y los estudiantes darán cuenta del por qué escribieron este microrrelato a partir de las palabras del sticker, el cuento y las noticias que escribieron. Joa, recuerda hacer una lista de verificación que les permita tanto a los estudiantes como a ti reflexionar sobre el desempeño de la actividad. Sí, Tefa, lo tendré presente. Mira, estaba pensando que para la evaluación sería oral y que los estudiantes cuenten cómo relacionan su microrrelato con una experiencia propia del fútbol y con uno de los textos de sus compañeros que tengan similitudes. Además, identificarán la estructura del microrrelato en los textos de sus compañeros, manifestando también su comprensión y lo que opinan de ellos. Pero Tefa, sigue lo peor, el marco teórico. No, Joa, no te preocupes, tranquila. Por ejemplo, Teresa Colomer es una gran teórica de la didáctica. Puedes leerla y justificar tu planeación a través de ella. Además, también Casani puede sustentar todas las propuestas de producción textual. Y como elegimos el DUA, en el documento que te mostré sobre metodologías, este puede ser tu sustento teórico. Organiza la biografía y buena suerte con tu planeación. Tefa, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes para hacer la secuencia didáctica sobre la lengua castellana y diversidad. Un abrazo. Mis estudiantes y yo estamos eternamente agradecidos.